Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos Emprender es clave. La clave me escucha. Estamos de regreso con Emprender es clave, 11 de la mañana con 35 minutos. Recuerden hacer todos sus comentarios en nuestro Twitter. Nos buscan como Radio La Clave, también en Instagram, en sus comentarios. Hashtag Emprender es clave. Hashtag Emprender es clave y hacen todas las preguntas, las dudas, los comentarios que quieran. Laboratorio de Gobierno es una institución pública que fue creada en el 2014 y que es lo que tiene como objetivo promover que hayan procesos de innovación que ojalá sean lo más cercanos posibles a la gente en un Estado que tiene que modernizarse, que ya tiene varios compromisos respecto a la transformación digital, etcétera, etcétera. Está en un directorio presidido por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Tiene representación interministerial, participan varios ministerios, está metido Corfo también, pero tienen también representantes de la sociedad civil. Ya vamos a hablar con Román Yosif, que nos acompaña, que es director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno. ¿Cómo estás, Román? Muy bien, bienvenido. ¿ustedes cómo están? Bien, pero antes voy a hacer unas menciones. Vaya por las menciones. ¿Quieres conocer el nuevo concepto de limpieza de alfombras? InnovaDry es la solución. Limpieza profunda, restaura alfombras aplastadas o apiladas y es más rápido que cualquier otro método. Recuerda, InnovaDry, evolución en limpieza, más 569-357-47897 si es que los querés llamar, o mandar un mail a contacto@innovadry.cl. Oye, en Santiago, que hay un nivel de polvo importante, sí, hay que limpiar. Son súper buenos, ¿eh? Sí. Oye, mi vecina, la señora María, vende unas tortas en su casa que son para morirse de ricas. ¿Has escuchado? Sí, te voy a traer un día. Ya. Pero te voy a tener que hacer una... No importa, ya hacemos un especial. Oye, y desde que decidió contratar Mobile POS de Transbank, le cambió la vida, porque ahora puede llevar su negocio a todos lados y ofrecer pagos con red compra y cuotas con tarjeta de crédito. Qué mejor, si eres emprendedor, contrata Mobile POS para hacer crecer aún más tu negocio. Conoce más y solicita el servicio Mobile POS en transbank.cl. Ahora sí, Román, bienvenido. Hablemos del Laboratorio de Gobierno. Sabemos que fue creado en el 2014, pero cuéntame así como bien con peras y manzanas, porque a veces para la gente es un poco difícil entender desde el Estado cómo se generan estos procesos de innovación y cómo los acercamos a la ciudadanía. Así es. Lo importante, primero decirles que el Laboratorio de Gobierno hoy cumple un rol que es central, y de hecho ayer lanzaba el presidente junto con el ministro Lumi y el ministro Larraín y este Consejo Asesor Presidencial de Modernización del Estado, la agenda de modernización del Estado, que pone los ejes de trabajo, que pone las prioridades y que en el fondo genera una gobernanza de cómo vamos a acelerar el paso respecto a la transformación de los servicios públicos de cara a las personas, en términos generales. ¿Cuál ministro dice ya no se le va a pedir ni un papel que pase por ventanilla a las personas? Efectivamente, nuestro ministro Lumel siempre remarca ese punto, en el fondo de decir cómo hacemos que tengamos un Estado digital, pero no solamente un Estado digital, sino que un Estado que esté pensado en sus procesos y en sus servicios de la manera más simple y amigable, entendiendo que tiene que ser ágil y resolutivo en todas las áreas, en salud, en transporte, en vivienda. Y es ahí donde en esa agenda y en esa gobernanza de modernización del Estado se enmarca el Laboratorio de Gobierno. No es poco, ¿ah? No es poco, y de hecho es uno de los logros de este último tiempo de posicionarnos como una agencia relevante dentro del accionar propiamente tal de esa agenda de modernización del Estado, y como la agencia dependiente del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que a través de una lógica de acompañamiento y de consultoría ágil a las instituciones públicas, vamos acompañando la transformación de esas instituciones y de sus equipos de funcionarios, porque al final las instituciones están compuestas por personas, y si las personas no transforman sus maneras de actuar, sus maneras de trabajar, sus procesos, etcétera, sus actitudes muchas veces, es bastante difícil que esos servicios cambien y que mejoremos, obviamente, no solo la satisfacción, sino que la calidad de los servicios que estamos entregando a las personas. Y es ahí donde el laboratorio, con distintas metodologías, que de hecho en el último tiempo hemos empaquetado esta lógica de proyectos ágiles, proyectos que tienen Agile 100%. Acá nos inspiramos desde la metodología Agile de Google Ventures, mezclando cosas que vienen, por ejemplo, de la consultoría más clásica de empresas consultoras como BCG o McKinsey, pero aportando una cosa que es novedosa, que es que la gracia de ser una agencia, digamos, consultora de innovación pública dentro del Estado, es que tenemos alineados los incentivos y no nos interesa eternizarnos en las instituciones, porque nos interesa dejar capacidades instaladas y nos interesa, en esta lógica ágil de ciclos muy rápidos de un mes de trabajo y que se van encadenando entre sí, generar implementaciones muy cortas, como por ejemplo lo que hicimos con el Ministerio de Desarrollo Social hace muy poquito, de generar una nueva interfaz y una nueva integración de servicios. De hecho, es la primera plataforma de integración de servicios presencial y digital del Estado, que se llama Clase Media Protegida y que aborda, digamos, 6 eventos prioritarios para la clase media que generan vulnerabilidad social y financiera, y que justamente lo que queremos es evitar esa vulnerabilidad. Oye, Román,
o me pasa a mí, pero yo creo que le pasa a mucha gente, uno piensa un poco en el Estado, no en el gobierno, sino en el Estado. Sí. Y piensa como un animal grande, medio dinosaurio, pesado, en que cuesta moverlo, ¿no es cierto? Y uno tiene experiencias en forma más o menos diaria, va a sacar el carnet de identidad, va a sacar el pasaporte y es horas de espera. Yo lo comenté acá en la radio hace un mes. Oye, pero hay que decir que cuando uno pide hora, se demora 3 minutos en sí, sacar el pero cuando pasaporte. retiras el pasaporte, estás 2 horas tratando de retirarlo. Sí, y eso me pasó. Por eso y lo comenté acá. Es real. Eso tiene que ver con entender el viaje completo del usuario. Claro, entonces voy un poco para allá. Y después tenemos los notarios, ¿no es cierto? Que para sacar un permiso notarial, queramos o no lo queramos, es también colas de horas. Entonces, las pérdidas de horas hombre que generan cosas, digamos, y que dejan de generarlas, ¿cómo hacemos para que este cambio no sea solamente filosófico, por supuesto, y realmente sea un wow desde el punto de vista de la experiencia de los clientes y desde el punto de vista de que, dado que el gobierno está pasando esto a tan rápido, sí, las empresas más encima nos veamos obligados también a hacerlo? Yo creo que tocaste un punto que es mixto. Una cosa son los incentivos, en el fondo incentivos para las instituciones, y para eso hay una serie de metas. Por ejemplo, se acaba de lanzarse muy poco, digamos, la meta que tiene que ver con la transformación digital, que es uno de los ejes de la agenda, y que al 2021, o sea, 2 años más, el 80% de todos los trámites tienen que ser digitales. Que no significa que se cierran todas las sucursales de un día para otro, porque también hay tipos de usuarios, por ejemplo, adultos mayores, que prefieren hacer algunos trámites presenciales, y por ende uno tiene que tener el entendimiento completo de los distintos tipos de usuarios. Y ahí hay ciertos incentivos que tienen que ver con metas que son instructivos presidenciales y que hay que cumplirlos sí o sí. Okay. Pero por otro lado, lo que nosotros trabajamos justamente cada vez que viene una institución, nosotros trabajamos una lógica que es básicamente pool. ¿Qué significa eso? Vamos tomando demanda de instituciones públicas donde tienen problemáticas complejas como la que tú mencionabas de los notarios, o lo que uno puede quizás ver en el COPIN, o lo que uno puede ver a veces en el registro civil. Dicho sea de paso, igual el registro civil ha avanzado muchísimo. No, sí, muchísimo. Sigue siendo carísimo, pero sí ha avanzado mucho. Sí, ha avanzado Este es otro tema. Ha avanzado muchísimo como a niveles como del Servicio de Impuesto Interno. Sí, ¿no? de hecho, yo te diría que esos dos servicios son bien referentes. Sí. Pero también uno puede cambiar la lógica de servicio y de experiencia, no solamente con la digitalización. Les voy a dar un ejemplo concreto de que trabajamos el año pasado y principio de este año con FONASA. FONASA se nos acercó, el director, todo su equipo, y nos dijo: la verdad, y esto puede sonar fuerte, no conocemos bien a nuestros usuarios. 14 millones de chilenos, el 80% de la población está afiliada a FONASA. Y queremos entenderlos mejor, cuáles son sus dolores, cuál es este viaje completo al usuario. No un solo punto de contacto, sino que la experiencia completa. Y en base a eso estamos disponibles, y eso fue interesante obviamente para nosotros como laboratorio, disponibles a cambiar el modelo de atención omnicanal y completo. Se hizo un trabajo en esa línea. Participaron más de 1.000 funcionarios de los 1.300 que tiene FONASA, y ahí hay una clave. Si tú no involucras a las bases de funcionarios, esto no funciona. Sin duda. No funciona por múltiples motivos que podríamos estar horas discutiéndolo. Si tú no tienes un director de servicio, en este caso Marcelo Mozo, empoderado para empujar los cambios. Y comprometido. Tampoco funciona. Con steering committee, con comités de validación quincenal, o incluso a veces semanal. Y si tú no te haces cargo desde el terreno de la realidad del usuario, tampoco. Entonces esta mezcla entre autoridad, equipos de funcionarios y el usuario co-creando es parte de la clave de lo que hoy tenemos, que es un nuevo modelo de atención, y que en una lógica específica ya testeamos, digamos, tuvimos un piloto de varios meses, testeamos un servicio nuevo que se llama FONASA Resuelve. Ya. Y FONASA Resuelve no es más que un rediseño de procesos internos que se hace cargo de un nuevo modelo de atención que es, digamos, como un embudo, donde nuestro SLA, nuestro estándar es que el 85% de los casos complejos se resuelvan en el primer contacto, ya sea en una sucursal, ya sea a través de call center o redes sociales, y que el segundo nivel es este equipo chiquitito, son un par de personas que coordinan, digamos, la derivación de las preguntas y los casos complejos. Por ejemplo, que tú estés afiliado a FONASA, tu empleador por algún motivo no pagó las cotizaciones, te bloquea obviamente el sistema y necesitas en pocas semanas hacerte alguna intervención médica, y no lo puedes hacer porque justamente FONASA te da acceso al sistema, sea en una clínica privada o en una red o en un hospital público. Y lo que hicimos ahí fue decir, bueno, ¿cómo generamos este modelo de niveles? ¿Cómo disponibilizamos una base de conocimiento para que el primer nivel, que son los asesores de salud, puedan tratar de resolver la mayor cantidad de los casos, y que cuando es más complejo, este equipo de FONASA Resuelve, que son las mismas personas que antes hacían otras cosas que se reentrenaron, puedan pasar al tercer nivel, que es el nivel, digamos, de las unidades de negocio, y donde no hay una persona esperando, no es que se contrataron
personas especialistas que están esperando a que haya un llamado. Un problema, claro. Sino que son los mismos funcionarios que ya existían, que tienen años de experiencia y que conocen su negocio y que están, digamos, en un orden de espera, así como nosotros le llamamos el modelo Uber, así como cuando uno pide un Uber y se te ayuda al más cercano, acá es lo mismo. El que está disponible le aparece un chat, el link, chat que ya estaba disponible pero no se utilizaba para eso y se generó un proceso. Oye, Román, es interesante lo que estás diciendo. Estamos ahí con una meta y digamos ya lo testeamos en la realidad de que esto pasa de 30 días de espera, que es una eternidad por una persona, a menos de 24 horas. Wow. Y no estamos hablando de ciencia nuclear. A menos de 24 horas la respuesta. La respuesta, la resolutividad. Y eso es muy importante. O sea, el modelo se basa en omnicanalidad, comunicación efectiva y resolutividad. Y esto mismo lo podemos obviamente llevar transferir a distintos servicios. Y además estás atacando una cosa que estábamos hablando al principio del programa que probablemente no escuchaste cuando uno conoce las tasas de desempleo y qué es lo que está pasando con esta recapacitación, ¿no? De personas que pueden estar en un sector, como el ejemplo FONASA, que es tan concreto como eso, y que realmente es una persona que tiene experiencia, pero que es recapacitada para ocupar otro lugar. De hecho, ¿saben ustedes cuántas personas trabajan en el Estado en total? ¿Cuántas? Estamos hablando de gobierno central, municipios, universidades estatales, empresas públicas, ¿no? Una cifra así al aire. 1 millón de personas, un poquito más. Yo iba a decir 180.000. ¿No? 1 millón de personas. Es harta gente. Es muchísimo. Es muchísima gente. Estamos hablando más o menos de un séptimo, un octavo de la fuerza laboral. Representa el Estado un 22,9% del PIB. Entonces, el Estado... ¿Eso considera Codelco o no? Eso considera, claro. Ya considera Codelco. Considera Codelco, por supuesto. Ya. Y el metro y el AP, por supuesto. Todo. La Universidad de Chile. Ya. Bueno, Codelco por solo ya son... tiene un porcentaje, obviamente. Pero tampoco es que Codelco sea el 10% de las personas, claro. Sí, claro. Y en ese sentido, y conectándolo con la otra pregunta de Ari, claro que si el Estado no se transforma y no se moderniza y no está a la altura de los cambios acelerados que vivimos hoy, evidentemente eso le pega directamente al desarrollo productivo del país y por ende al desarrollo económico y a todas las variables que ustedes ya estaban diciendo al principio del programa. Y eso también, visto desde la otra vereda, lo que está haciendo también es generar un poquito más de comodidad o más cercanía de algunos procesos a las personas, porque ustedes partieron haciendo cosas que parecen como muy pequeñas, pero que al final del día son importantes y que están súper ligadas al acceso a la información. Sí, el tema de lenguaje claro y de acceso a la información y orientación está presente en un porcentaje importante de los proyectos. De hecho, en lo que hicimos con Clase Media Protegida, no es solamente la integración e interoperabilidad de servicios, no es solamente la coordinación de 10 ministerios y sus responsables. Que no es menor. Que no es menor. De hecho, una de las cosas que conversamos hace poquito con la gente del BID, que estamos trabajando, y les comento, trabajando en un primer índice de innovación pública. No existe a nivel mundial ningún organismo que mida la innovación en el Estado. Mira. Y queremos ser país pionero en ese sentido. Firmamos una carta de acuerdo hace muy pocas semanas que vino el presidente del BID. Tuvo nuestro subsecretario Alvarado firmando, digamos, esto en la moneda. Y lo interesante tiene que ver con, bueno, cuáles son las variables que queremos medir en torno a cuáles son las claves para transformar las instituciones y que tengan realmente impacto. Y en esa línea justamente tenemos un desafío que es gigante, que es cuáles son las variables de proceso y de estructura, pero cuáles son las de impacto final de cara al usuario. Y muchas veces en el Estado, por múltiples razones, y yo creo que también en el sector privado, nos cuesta medir. Somos un país que no tenemos una cultura de medición y de accountability. Y ahí tenemos un desafío grande. Oye, ¿cómo se hace en una institución como esta, que depende del gobierno? Sí. Cuando en un país como Chile tenemos gobiernos cada 4 años y más aún en el último tiempo cambiando de lado, de signo, como queramos llamarlo, ¿no es cierto? Sí. Para que este tipo de instituciones y este tipo de políticas trascienda al gobierno de turno y sea unas cuestiones de Estado, porque claramente tenemos que ir hacia un camino de transformación completa y que va a demorar 4, 8, 10 años o más. Es continuo, creo yo. Claro, es continuo. Entonces, ¿cómo se hace para que esto no nos afecte, que el próximo presidente sea Beatriz Sánchez, Jadwe, Lavín o quien sea? Yo creo que ahí el laboratorio de gobierno también es un muy buen ejemplo de lo que ha pasado el último año y medio. Efectivamente, ustedes lo mencionaban, el laboratorio se crea a partir del gobierno anterior. Sí. Y en este gobierno no solamente se continúa el laboratorio de gobierno, sino que cambia el modelo. Se pasa de un ministerio sectorial como el Ministerio de Economía a un ministerio del centro gobierno como es la SECPRES. Se le potencia en términos de tener esta lógica de trabajo mucho más ágil y conectada con la agenda prioritaria. O sea, con los proyectos hemos estado trabajando migraciones, intermediación laboral. Acabamos de partir un proyecto que nos tiene muy motivados, que es con Minbu,
justamente para ver cómo aceleramos la erradicación de campamentos que en el último tiempo se han duplicado en Chile, y como que se nos olvidó el problema y apareció de sopetón. Oye, se han multiplicado los campamentos y la cantidad de gente durmiendo en carpas en las calles. De hecho, ahí hay otro tema, ¿no? que está abordando bien el Ministerio de Desarrollo Social, Código Azul y toda esa política pública nueva. Y con un frío... Dramático. Sí, este año hemos tenido un invierno bastante frío. Y volviendo a la pregunta, justamente la buena noticia es que el laboratorio no solo continúe, sino que pasa de una etapa inicial donde probamos distintos métodos a una segunda etapa de consolidación y crecimiento en un nuevo posicionamiento estratégico. Te permite justamente protegerlo, pero se protegen estas cosas con una sola cosa, que es resultados y logros concretos y medibles. Medibles, que es el gran desafío. Román, pero además tú estabas en el laboratorio antes de que cambiara el gobierno. A mí me tocó cofundar el laboratorio, ha sido una experiencia, un viaje increíble. Lo que habla bien de finalmente... Habla muy bien de las autoridades y habla muy bien de todos, de las autoridades obviamente, y habla muy bien también de que somos un país que va madurando y que sí podemos tener políticas de Estado cuando son coherentes, cuando tienen posibilidad de crecer y cuando también obviamente los equipos están a la altura de mostrar que sí se pueden tener resultados de alcance nacional. Bueno, y tenemos algunas instituciones, no sé, Metro, por ejemplo, que es un ejemplo, porque en general siempre lo hablamos de que no hay ningún presidente que inaugure lo que promete. Exacto. Porque los proyectos son todos de muchos 6, 7 años. Claro, por lo menos. Entonces por eso hacen la inauguración intermedia y que se para sacarse una foto, pero en general son proyectos de varias presidencias. Sí. Y eso es un muy buen ejemplo en cuanto a trascendencia de políticas de Estado. ¿Y qué va? Startup Chile es otro, ya que estamos hablando Startup también Chile, de emprender clave. Que depende de Corfo. Román, ¿y qué otros proyectos tienen hoy día así como prioritarios respecto precisamente a estos anuncios? Tú ya lo decías muy bien, el tema de la transición digital, de innovación, etcétera, requiere además muchísimo de cambio cultural de las organizaciones y por lo tanto es tan interesante este trabajo que se hace como en todas las patitas, digamos. De hecho, nosotros a partir de este nuevo modelo de consultoría nos hemos dado cuenta que los cambios realmente sustentables van a pasar sí o sí por 5 niveles, y es lo que estamos empujando en las consultorías ágiles que desarrollamos. Primero, el nivel de servicio. Para eso necesitas un nivel de proceso de cambio, necesitas que cambien las estructuras. En FONASA, por ejemplo, parte de la consultoría fue cambiar la orgánica de una institución que tiene 45 años, que es una institución grande, que obviamente tiene ciertos hilos, y pudimos eliminar departamentos, fusionar otros y crear nuevos. Por ejemplo, FONASA hoy tiene el primer departamento de experiencia de usuario. También le da sustentabilidad a largo plazo a toda la hoja de ruta que trazamos con ellos. Y bajo eso está el cambio cultural y también está el uso de la tecnología. O sea, hay 5 componentes que son vitales para esos cambios. Y la misma agenda de modernización del Estado establece 3 grandes hojas de ruta o caminos que tiene que ver con los servicios compartidos. O sea, cómo dejamos esto de que cada servicio tenga su aplicación, su plataforma. Tenemos que empezar a tener servicios compartidos. Segundo, una política de datos claro, que proteja los datos, pero que también haga el uso de datos. Nosotros estamos empujando también desde el laboratorio toda una lógica de entrenamiento en ciencia de datos a partir de este año. ¿Ya han podido entrar en la discusión del Congreso del tema de la protección de datos? Nosotros no nos metemos mucho en la parte legislativa, no es nuestro rol. Obviamente hay todas otras áreas de la SECPRES que justamente se dedican a eso. De hecho, la Comisión de Probidad y Transparencia está dedicada a eso, a ese tema. La parte de transformación digital a nivel de estándares y a nivel de fierro, si se quiere, es rol de gobierno digital, también de la SECPRES. Y ahí lo interesante, y quizás no lo comentaba antes, toda esta lógica de proyectos ágiles se combina en este nuevo modelo del laboratorio con una red de innovadores públicos que estamos a punto de, yo creo que en minutos, a llegar a los 8.000 miembros de más de 1.000 instituciones, 75% del Estado, funcionarios públicos, 25% del ecosistema. Nos dimos cuenta el año pasado que esto no podía ser exclusivo para funcionarios públicos porque para que ese cambio cultural se acelere, la interacción con emprendedores como los que ustedes estuvieron acá, con académicos, con conocimiento que está fuera del Estado, es clave. Y lo que hace esta red es empaquetar conocimiento, entregarlo, generar instancias de entrenamiento, generar instancias de comunicación para que se rompan los silos, visibilizar casos, por ejemplo, una buena solución como la app que desarrollaron en el Servicio de Salud de Valdivia, que es una app para incentivar la donación de sangre. Esto ya se podría, por ejemplo, escalar rápidamente cuando Hospital Digital esté en régimen. Y así, en el fondo, uno se va dando cuenta que esta red te permite descentralizar las capacidades de innovación sin la necesidad de que el Laboratorio Gobierno, que es una institución que tiene 21 profesionales, que tiene una capacidad, obviamente, de acción limitada,
no esté presente en todas las transformaciones, porque tampoco nos interesa ser el monopolio de la innovación en el Estado, todo lo contrario. Y justamente esta red descentraliza y multiplica el impacto de estos nuevos enfoques, justamente como el tema del uso de datos. Acabamos de entrenar junto con el Servicio Civil y la Universidad Adolfo Ibáñez 80 directivos públicos. La primera es que en el Estado se hace una formación formal de ciencia de datos, y es algo que recién está partiendo y que queremos seguir empujando. Oye, nos está pillando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte una cosa. Cuando tú dices que hay que hacer cambios culturales, sin ninguna duda, y hay que pero hay una parte importante que es la venta a la gente, porque tú decías que había 1 millón de algo de empleados, Sí. En el sector privado, público. Los sindicatos, la gente que lleva muchos años trabajando, que tiene miedo un poco de todos estos cambios, porque significa la posibilidad de perder la pega, o porque simplemente todos los cambios, como hablábamos con los invitados anteriores, provocan ciertos ruidos y miedos. ¿Cómo hacen la venta interna? Porque acá se te paran los sindicatos de trabajadores públicos y olvídate que ha sido un cambio más. Ese es uno de los, si se quiere, secretos de la fórmula del laboratorio, que es que desde el minuto 1, cuando partimos un proyecto, estamos trabajando con las bases de funcionarios, además que con las autoridades y jefaturas. Ejemplo, ayer estuvimos en un taller muy específico de planificación táctico-estratégica, si se quiere, en el contexto de la nueva institucionalidad que tiene el Ministerio de Cultura, que crea una subsecretaría del patrimonio, un servicio del patrimonio, y tiene una serie de desafíos de integración de los museos, el Consejo Monumento, etcétera. Muy, muy interesante. Y estuvimos todo el día ahí trabajando con tanto el Servicio del Patrimonio Nuevo como la subsecretaría, pero estaban, por supuesto, presentes tanto autoridades, pero también los representantes de las asociaciones de funcionarios. Perfecto. Eso es parte esencial del trabajo. Lo mismo pasó en FONASA, lo mismo estamos haciendo en otros. Claro, si no tenéis cómo. Y de hecho, por ejemplo, ahora en Tesorería General de la República estamos trabajando un proyecto que también nos tiene bien motivado, porque queremos ahí hacer algo de behavioral, de lo que se llaman los nudge, que son estos golpecitos que uno le puede dar al usuario para cambiar comportamiento, porque queremos ir rápidamente a una tesorería que de alguna manera desature el sistema que tiene hoy a nivel presencial y digitalizarlo lo más posible. Y para eso también hay un desafío gigante de cambio de comportamiento. Oye, le queremos agradecer. Oye, tienen un montón de pega, Román. Sí. ¿Tú duermes en algún momento en tu vida? En algún ¿Tienes momento, algún día en algún libre momento. en la semana? Román Josif, director algún ejecutivo momento. del Laboratorio de Gobierno, nos acompañó en nuestro programa. Que estén muy bien. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un anuncio final? Hágalo. Sí, claro. Invitar a todo el mundo que nos está escuchando a ser parte de la red de innovadores públicos, innovadorespublicos.cl, y ahí van a encontrar de todo. Por ejemplo, las guías Permitido Innovar, que hemos ido sacando a partir del año pasado. Estamos próximos a lanzar una nueva que no les vamos a contar todavía qué se trata, pero está muy vinculado con el tema que comentabas tú de cómo hacemos un lenguaje más amigable, más ciudadano desde las instituciones públicas. Así que les dejo una guía de buenísimo, regalo. excelente. Oye, y espérate, ¿y estos innovadores que se inscriben puede ser cualquier persona? ¿O A tiene que cualquier persona, como les mira. decía, público-privado. Notable. Oye, muchas gracias, Román. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Ari Burman, hasta el próximo ¿Nos viernes. despedimos si hasta el Dios próximo quiere. viernes? Sí. Sí. Que te vaya muy Lo bien. dejamos con también. Conclave Deportivo. Los dejamos con Pixis. Y nos despedimos. Pixis. Ya viene el Conclave Deportivo. Hasta el lunes. Chao, pescado.